Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ven por el título, vamos a zambullirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y más específicamente, de una polémica que involucra, sorprendentemente, a la hermana de Hande. Prepárense porque vamos a desglosar todos los detalles, las reacciones y lo que se dice por ahí. Y antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros chismecitos y análisis del mundo del entretenimiento. Nos encanta tenerlos aquí. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? Pues bien, parece que las aguas, que a menudo parecen tan tranquilas entre Hande Erçel y su hermana, Gamze Erçel, se han agitado un poco, y todo apunta a una posible tensión o desacuerdo que ha trascendido las redes sociales y ha llegado a los titulares. Ustedes saben que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen una relación que ha fascinado a millones. Han sido una pareja icónica en la pantalla y por mucho tiempo, también fuera de ella. Su química era innegable y aunque su relación sentimental terminó, la admiración por ambos y la conexión que tienen como profesionales y suponemos como amigos, sigue muy latente. Pero ahora, la atención se ha desviado hacia Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande. Gamze, quien también es una figura pública y tiene su propio séquito de seguidores, ha estado en el ojo del huracán tras ciertos comentarios y publicaciones que han sido interpretados por muchos como indirectas e incluso ataques hacia Kerem Bürsin. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? La chispa, al parecer, se encendió con unas declaraciones de Kerem en una entrevista reciente. En esta entrevista, Kerem habló sobre su carrera, sus proyectos futuros y, de manera muy general, sobre sus relaciones personales y profesionales. No entró en detalles específicos sobre nadie en particular, pero sus palabras, como suele suceder en el universo de las celebridades, fueron analizadas con lupa. Poco después de que esta entrevista se emitiera, Gamze Erçel hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales. Para ser honestos, no fueron declaraciones directas y explícitas dirigidas a Kerem. Más bien, fueron una especie de reflexiones sobre la importancia de la lealtad, la gratitud y cómo las personas verdaderamente valiosas se quedan a tu lado, mientras que otras, bueno, se van. Para muchos estas publicaciones fueron una clara referencia a Kerem Bürsin, insinuando que, según Gamze, él no había sido leal o agradecido de alguna manera. Imaginen el revuelo. Los fans de ambos y sobre todo los fans de la pareja, Kerem y Hande, se dividieron instantáneamente. Por un lado, estaban los que defendían a Gamze argumentando que ella simplemente estaba protegiendo a su hermana y expresando su opinión sobre alguien que, según ella, no había tratado bien a Hande. Decían que como hermana mayor, tenía todo el derecho a defender a su familia y a expresar su descontento si creía que Hande había sido herida. Mencionaban que la cercanía entre Hande y Gamze es muy conocida, y que este tipo de lealtad familiar es algo que muchos admiramos. Por otro lado, estaban los que criticaban duramente a Gamze. Argumentaban que estaba buscando atención, que estaba intentando generar controversia para beneficiarse de la fama de Kerem y Hande. Señalaban que independientemente de lo que Kerem pudiera o no haber hecho en el pasado, involucrar a un tercero, y más aún a la hermana de la expareja, no era una actitud madura ni profesional. Algunos incluso la acusaron de tener envidia de la carrera de Kerem o de la relación que él tuvo con Hande. Y claro, las redes sociales se incendiaron. Los comentarios en las publicaciones de Gamze se llenaron de mensajes contradictorios. Algunos apoyaban su postura, mientras que otros la atacaban directamente, llamándola envidiosa, oportunista e incluso tóxica. La situación se volvió tan tensa que muchos medios de comunicación turcos comenzaron a cubrir la historia, especulando sobre los motivos de Gamze y si esto afectaría la relación que Kerem y Hande todavía mantienen, al menos como colegas. Lo interesante de todo esto es cómo a veces, las relaciones personales de las celebridades se convierten en un espectáculo público, y cómo las palabras, por muy veladas que sean, pueden ser interpretadas de múltiples maneras. ¿Estaba Gamze realmente defendiendo a su hermana, o estaba lanzando dardos envenenados? La verdad es que nunca sabremos con certeza sus verdaderas intenciones, a menos que ella misma decida aclararlo de manera contundente, o Kerem o Hande rompan su silencio al respecto. Lo que sí hemos visto es que ante este torbellino, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han hecho declaraciones públicas directas sobre las publicaciones de Gamze.
Kerem en sus redes sociales ha mantenido un perfil bajo, centrándose en sus proyectos y en mantener una imagen profesional. Hande, por su parte, también ha optado por el silencio, lo cual, para muchos, es una estrategia inteligente para no avivar aún más las llamas. Sin embargo, la ausencia de comentarios puede ser interpretada de muchas maneras. ¿Está Hande de acuerdo con su hermana? ¿Está incómoda con la situación pero prefiere no meterse? ¿O simplemente está enfocada en su vida y su carrera, dejando que los demás manejen sus propias batallas? Algunos medios han especulado sobre si esta situación podría generar una fractura más profunda entre Hande y Kerem, a pesar de que ya no sean pareja. Y es que aunque la relación sentimental haya terminado, la conexión que tuvieron y los proyectos que compartieron los unieron de una manera muy especial ante el público. Ver a alguien cercano a Hande lanzar supuestas indirectas a Kerem podría ser incómodo para ambos, incluso si ambos están intentando mantener una relación cordial y profesional. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones son complejas. Hay amistades que perduran después de las relaciones amorosas, y también hay resentimientos y desavenencias. Lo que sí es claro es que por mucho que intentemos mantener nuestra vida privada alejada de los focos, cuando eres una figura pública, todo se amplifica. Una publicación aparentemente inocente en redes sociales puede desatar una tormenta mediática. Además, hemos notado que la comunidad de fans de Kerem y Hande es increíblemente activa y pasional. Cuando surge una polémica así, no tardan en tomar partido. Hemos visto hilos de discusión interminables en foros y redes sociales, análisis de cada palabra, de cada gesto, intentando descifrar la verdad detrás de todo. Y es fascinante ver cómo las personas se involucran emocionalmente en las vidas de sus celebridades favoritas. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de la comunicación directa y clara. Las indirectas, aunque a veces parezcan la forma más sutil de expresar un sentir, a menudo generan más confusión y controversia que claridad. Segundo, la lealtad familiar es un valor muy importante para muchas personas, y Gamze Erçel ha demostrado, para sus defensores, que está dispuesta a defender a su hermana. Y tercero, la vida de las celebridades es un libro abierto para el escrutinio público, y sus relaciones personales, por muy privadas que quieran mantenerlas, siempre estarán bajo el microscopio. En definitiva, la polémica Kerem Bürsin y Hande Erçel hermana envuelta se reduce, hasta donde podemos ver, a una serie de publicaciones de Gamze Erçel que han sido interpretadas como críticas o indirectas hacia Kerem Bürsin, tras unas declaraciones de él. La falta de declaraciones directas de los involucrados principales deja mucho espacio para la especulación, y la comunidad de fans está dividida, como suele suceder en estos casos. Es un recordatorio de lo volátil que puede ser el mundo de las redes sociales y de cómo las percepciones y las interpretaciones pueden generar grandes polémicas. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Hemos tocado varios puntos clave: las publicaciones de Gamze Erçel, las posibles interpretaciones de las mismas, la reacción de los fans y la postura de Kerem y Hande ante todo este asunto. Ha sido un verdadero torbellino de especulaciones y opiniones, y lo que está claro es que este tema seguirá dando que hablar mientras los protagonistas decidan mantener el silencio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestros análisis. De verdad, su compañía significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Gamze Erçel estaba en lo correcto al hacer esas publicaciones? ¿O creen que fue una reacción exagerada? ¿Han visto alguna otra información que nosotros hayamos pasado por alto? Por favor, dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.